Hola electromaníacos, bienvenidos a nuestro segundo tutorial sobre amplificadores operacionales. En esta ocasión, no inversor. El amplificador operacional en función no inversor es una de las funciones más usadas junto a la inversora y junto al comparador en circuitos simples en los cuales tenemos que manejar señales que no son muy complejas. Tenemos señales, por ejemplo, una señal de un sensor que es del orden de milivoltios y que necesitamos que para poder analizarla, por ejemplo, o para poder transportarla, poder enviarla a través de un cable, necesitamos que esa señal sea del orden de voltios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos y es muy común tener un sensor y tener que amplificar su señal. El amplificador lo que nos va a permitir es que aumentar la señal del sensor multiplicándolo por un valor, el denominado como ganancia. Es decir, la tensión de salida de nuestro amplificador va a ser la tensión de entrada por una ganancia. Por ejemplo, si nuestra ganancia es 2 y tenemos una tensión de entrada de 1,2 voltios, pues nuestra tensión de salida será 2,4 voltios. Multiplicamos la tensión de entrada por la ganancia. La ganancia en este caso va a depender de la configuración que nosotros hagamos de nuestro circuito. En el caso que vamos a ver, la ganancia es 2. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar la tensión de entrada para tener el doble en la tensión de salida. Para esto vamos a gestionar una ecuación que es V de salida es igual a V de entrada por 1 más R2 entre R1 o RF entre RG. RF es la resistencia de feedback, es la que conectamos entre la patilla de salida y la patilla inversora de nuestro amplificador operacional. Y R2 es la que vamos a conectar, o RG es la que vamos a conectar entre la patilla inversora y masa. Siguiendo la ecuación del amplificador operacional en función no inversor, podemos calcular nuestra ganancia y podemos saber qué valor vamos a tener en la salida a partir de la entrada. Y esto es fácil. Vamos a ver un caso en el cual yo tengo un generador de funciones, en este caso un sinusoidal, que va a meter una tensión aproximada de 100 milivoltios. Como tenemos una ganancia 2, la tensión de salida va a ser más o menos 200 milivoltios. La amplitud de nuestra señal no es constante, puesto que el generador de funciones no es el generador de funciones ideal de un laboratorio, así que la tensión de salida va a variar, igual que la tensión de entrada. Realmente va a variar de forma lineal, porque vamos a multiplicar la tensión de entrada por 2. Así vemos cómo tenemos diferencias de 100 a 200 milivoltios y luego cómo lo podemos apreciar en nuestra salida. Es importante decir que con este tipo de circuitos no modificamos, por ejemplo, la frecuencia de una señal, o no modificamos el periodo tampoco, es inversamente proporcional, sino que lo único que hacemos es multiplicar la amplitud. No multiplicamos en el tiempo, sino a nivel de tensión en amplitud. También podemos hacerlo de otras formas, modificando corrientes, pero eso es otra historia. Nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial sobre este tema o sobre cualquier otro. No olvidéis suscribiros, pasaros por rinconingenieril.es para encontrar toda la información de este tutorial y más información de otros tutoriales. Hey, el vídeo se ha acabado, pero no olvides suscribirte, darle al like o entrar a www.rinconingenieril.es para localizar más tutoriales y posts.